el hurto, las relaciones sexuales tempranas y el cuidado del medio ambiente. Bueno, entonces, a partir de toda la aplicación del modelo neoliberal, el Ministerio de Educación viene aplicando la orientación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Ellos tienen como eje, no solamente para la educación secundaria, sino universitaria, la formación de capital humano, ¿sí? Capital humano en función de lo que el Estado y el gobierno están promocionando el país como plataforma de la inversión extranjera, y la educación debe estar en función de lo que el gobierno de este momento llama las locomotoras de su plan de desarrollo. Ese capital humano, ¿cómo se concreta en secundaria? Se concreta en formar en competencias, ¿sí? Competencias básicas donde los estudiantes deben de ganar actitudes y formas de pensamiento que se adecúen a la empresa. Incluso en el plan de desarrollo se está proponiendo sacar las certificaciones laborales para este proceso educativo. Entonces, un elemento es los contenidos. Los contenidos empiezan a regirse por la orientación del capital humano y las competencias. En algunos sectores, las sociales, por ejemplo, se empiezan a disminuir y darle más fuerza a lo que ellos consideran fundamental, que son las ciencias, las ciencias puras, que se supone son las que les van a servir para todo el proceso productivo. Y empiezan a articular la educación básica con los procesos de formación tecnológica, ¿sí? Entonces, uno es los contenidos. Dos, tiene que ver con el papel de las instituciones. Las instituciones educativas adquieren un carácter de empresa, ¿sí? Entonces vienen todos los procesos de certificación con las normas ISO, vienen los procesos de evaluación externa, como son las pruebas PISA o las pruebas las pruebas ICFES, que miden si una universidad, o en este caso los colegios, están cumpliendo con los estándares internacionales. Entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje se convierte en dar cumplimiento, o se pone en función de dar cumplimiento a los estándares internacionales de medición. Un colegio con bajo indicador en los ítems o estándares que ellos proponen, empieza a perder puntaje y por tanto puede ser castigado como un colegio que no gestiona, y por tanto puede estar perdiendo presupuesto, ¿sí? Entonces, desde la administración, desde los rectores hacia abajo, la presión es muy grande por estas evaluaciones externas. Entonces empieza toda una lógica de colegios empresa. Creo que eso empieza a incidir en la cotidianidad, y unido a ello, la contratación docente. Los docentes hoy, los del 1278 principalmente, estamos bajo una lógica neoliberal y mercantil, por la inestabilidad laboral, por los procesos de evaluación, por los procesos de ascenso, y en todos ellos encaja toda la lógica de evaluación por competencias, de evaluación por resultados, y empiezan a aplicarse una serie de formatos que dan cuenta de la cotidianidad del docente, de los estudiantes, de las directivas, pero todo esto como los medios de comunicación públicos o privados tienen la responsabilidad de contribuir y fortalecer los lazos familiares y escolares. Finalmente, el diálogo entre el colegio y la familia para crear estrategias de formación en todos los temas de la vida es importante. Una propuesta alternativa se da en tensión o en rupturas con lo existente. O sea, no es lo mismo pensarnos un modelo alternativo en educación cuando se evaluaba por cuando se evaluaba por contenidos, cuando se evaluaba por logros, a hoy que se evalúa por competencias. Es decir, lo alternativo surge en contra de o en ruptura con algo que está en el momento y empieza a emerger. Entonces, en ese sentido, lo primero es los estudiantes, ¿sí? Todavía la lógica tradicional existe. El estudiante sigue viendo como alumno, no tiene luz y no tiene voz ni voto en las instituciones en general, ¿sí? El estudiante sigue siendo educado para lo que la institucionalidad, el ministerio y las políticas nacionales requieren para los procesos productivos. Entonces, lo alternativo sería empezar a darle una voz a los estudiantes en donde ellos expresen lo que quieren aprender y no simplemente, como yo les decía, ser evaluados por lo externo. Entonces, una primera como ítem para lo alternativo es que en los procesos de enseñanza-aprendizaje los estudiantes tengan más voz, más participación y más decisión en los procesos, ¿sí? Lo segundo,
para ser alternativos requerimos transformar qué se enseña, ¿cierto? ¿Qué se está enseñando hoy? Como yo les dije, contenidos y en función de las competencias. Requerimos contenidos que le den al estudiante una amplitud integral, que le permita conocer no solamente lo que ellos consideran fundamental, sino los saberes de su contexto, de su territorio, que le permitan al estudiante y desde el colegio enseñar la historia. La historia se ha venido incluso cerrando en algunos colegios, se vuelve todo sociales y la historia se eliminó incluso hace 10 años por decreto. Entonces, un estudiante que conozca su historia, que conozca la memoria de su pueblo y que esté en función de resolver los problemas del país y no en función de la inversión extranjera en este momento coyuntural del país. En tercer lugar, los docentes. Entonces, docentes que además de tener una estabilidad laboral, que sean profesores y maestros que comprendan la importancia de la educación como agenciante de cambios en lo local o en lo territorial o en lo nacional. Para eso se requieren maestros comprometidos con el proceso educativo, pero también con la comunidad. Entonces pensamos que otro ítem de lo alternativo es colegios y maestros ligados a los territorios, ligados a las comunidades para transformar las condiciones adversas económicas, sociales y políticas en las que se viven. Lo mismo los colegios como instituciones. Pensamos que un colegio alternativo hoy no es medidos por calidad externa, no son los colegios de empresa, pensamos que son colegios que tengan una vocación de educar y de brindar elementos tanto a los estudiantes como a la comunidad educativa en general, donde se debata, se conozca, se aporte al saber y se aporte principalmente a resolver los problemas de la sociedad y no como están hoy en esa lógica empresarial. Específicamente sobre lo relacionado con el cómo enseñar, entonces es necesario hacer toda una sistematización de las experiencias que en el distrito se están dando. No es fácil, porque construir alternativa dentro de lo institucional la tensión es más fuerte con las políticas digamos, impuestas desde el Ministerio o la Secretaría. Pero existen una serie de experiencias, de proyectos de aula, de iniciativas de profesores, de comunidades educativas de los colegios que hay que rastrear para llegar a encontrar el cómo son esos procesos pedagógicos de enseñanza, ¿sí? En donde los contenidos, los procesos, insisto, estén en función de resolver los problemas que se están generando. Pensamos que la construcción de un proyecto alternativo tiene que partir de lo que existe, de lo que se está haciendo y empezar a construir una alternativa pedagógica y educativa en relación también con la construcción de un proyecto de país. O sea, no puede ir separadas las dos cosas. Por eso, cuando pasemos parte del Congreso de los Pueblos, cuando nos pensamos en un Congreso educativo, estamos también en una alternativa de país. Dar cuenta de que hay una problemática no solamente en la educación, sino en el país en su conjunto, adversa para los intereses de la nación, adversa para los intereses del pueblo. Por ejemplo, el saqueo que se viene haciendo de recursos naturales, del oro, del petróleo, del carbón, por parte de las multinacionales y megaproyectos que se están montando en el país, que alteran y afectan a las comunidades, al ambiente, afectan nuestra economía. Todo eso produce indignación, ¿cierto? Produce indignación todas las reformas que se quieren hacer de exclusión del sistema educativo a los sectores populares. Produce indignación que este país, a pesar de producir una de las más grandes riquezas, es el país más desigual de la región. Produce indignación que no haya libertad de expresión y que los jóvenes y las organizaciones sociales sean criminalizadas. Ante esa indignación se requiere la movilización de todos los sectores populares, de los sectores académicos, se requiere la movilización social en todos los ámbitos, en la calle, en la academia, en los medios de comunicación, en los espacios políticos, donde vayamos construyendo una sociedad alternativa, en donde vayamos construyendo un proyecto de país que no sea lo que la dirigencia y las oligarquías de este Estado han llevado, sino que sea un país y que sea una sociedad en función
pues de las necesidades que tenemos, que los recursos naturales estén a nuestro servicio y no el del capital extranjero, que la tierra la tengan los campesinos y no esos macroproyectos agrícolas o en manos de terratenientes o mafias del narcotráfico, que los jóvenes no sean excluidos del sistema educativo por los pocos cupos que tienen las universidades, sino que tengan todo el acceso, que sea una educación democrática, que sea una educación popular, que sea un bien fundamental, que sea un bien común, y eso requiere la movilización.